Os damos la bienvenida a todos a este evento, a esta reunión de amigos para presentar el libro de Daniel Ginerman, que ha sido maestro en la escuela, que muchos ya le conoceréis. Tenemos también al profesor Mario Sabán, director de la escuela, quien va a hacer de anfitrión y presentador del libro. Nos va a hablar sobre él. Cuando queráis podemos empezar. Bueno, muchísimas gracias, Lina. Un placer. Gracias a todos los que están aquí. La verdad que para mí es un honor muy grande presentar a Daniel. Pero claro, hablar de Daniel, muchos quizás ya vosotros lo conocéis. Un gran hombre, un gran amigo, hace muchos años que nos conocemos. Él recuerda muy bien cuando me conoció. Yo nunca, mi memoria va fallando, y me acuerdo que él me dijo que me conoció en Buenos Aires allá por el año 92, en la época de las investigaciones de la Inquisición, ¿no? Así que tiene buena memoria el señor Daniel, pero es verdad, estamos hablando de muchos años, no hablemos porque ya van a calcular el tiempo que nos conocemos. La verdad que siempre Daniel muy comprometido con el trabajo espiritual, con la Kabbalah, de hace muchos años, cuando todavía muy pocos conocían este término, no se había difundido, y había unos grupúsculos ocultos que hablaban de este tema, pero muy pocos. Y la verdad yo te agradezco, Daniel, por haber elegido también la escuela para poder presentar este libro. A mí me gustaría que el autor hable, por supuesto. El presentador aquí es un poco la comparsa. Lo más importante es el autor. A mí me gustaría decir dos o tres cosas con respecto a este libro, y después vamos a ir dialogando, ¿no? Con Daniel me parece bonito poder dialogar y que el autor nos vaya contando, y también las preguntas por parte del público. A mí me parece que esta obra, lo dices en algún momento, es profundamente autobiográfica. De hecho, cumple con lo que Alexander Safran, el gran cabalista de Ginebra, dijo: aquellos que estudian la Cábala o que escriben desde la Cábala lo hacen desde su propia experiencia. Y creo que indudablemente es una obra para mí profunda por este punto de experiencial. Y al mismo tiempo de la propia experiencia de vida que se deja entrever en esas líneas, me parece un canto de mucha esperanza, todo el libro, pero comienza con una pregunta desesperada. Es decir, a mí me gusta cómo empieza, porque empieza con cierta desesperación, empieza para mí con cierto nihilismo, si se quiere, y luego profundamente va reflexionando. Me parece que se resumen, como dice él en su libro, 30 años de su vida, donde parte de esa búsqueda juvenil, si se quiere, más que desesperación, pero a mi modo de ver empieza con la profunda palabra paz, ¿no? Él observa la realidad, Daniel observa la realidad, y queda claro que indudablemente en el campo de la materia se ve muy poca paz. Le preocupa esta falta de paz en el universo de Asia, en el universo de la materia, ese universo donde, como dice Daniel, la gente está preocupada trabajando, la gente está preocupada por su sustento, y de ahí llega rápidamente y salta al concepto de escasez, que nosotros lo conocemos bien en la escuela cuando Luria dice: las clipot se aferran a Nukba, ¿no? Cuando las clipot se aferran a lo más restringido de la materia. Y la gran pregunta para mí de este libro es cómo lograr la abundancia interior en este mundo de escasez. Es decir, esa escasez, cómo se suple, cómo se reemplaza esa escasez, cómo se busca la abundancia. A mi modo de ver, este libro es la búsqueda de la abundancia, tomando un camino totalmente contrario al camino en donde todo el mundo busca la abundancia, que es en el punto económico, sino en la búsqueda interior que él plantea. Y me parece interesante la primera parte, vuelvo a reiterar, las primeras páginas, esta falta de paz, esta falta de shalom, y cómo tratar de buscar este shalom, porque de esto se trata todo el libro. Me parece que Daniel ha buscado en toda su vida, y creo que todos nosotros nos vamos a ver de alguna manera totalmente representados en este libro con la búsqueda de la paz interior, ¿no? Es decir, la gente está ansiosa, la gente está vacía, la gente está desesperada, hay mucha gente que está mal, y viene Daniel y dice: hay una posibilidad de paz, hay una posibilidad de paz real,
pero yo no vengo con la buena nueva de una paz abstracta, sino de una paz que yo he vivido, que yo he sentido, que yo he experimentado. Es decir, es una reflexión sabia desde la sabiduría, aunque él dice que arrancar desde Gesed y va hacia Malhut, pero yo creo que toda esta obra proviene de Jochma. Podría decir que proviene de Tiferet, proviene del corazón, pero en realidad hay mucho de sabiduría y sobre todo sabiduría de vida. Y me gusta, después de pasar de esa búsqueda de la paz a la escasez, me gusta mucho ese tercer momento que lo siente en su interior, que es la soledad, que básicamente es el precio a pagar por un valor que él sostiene y que por supuesto para mí también la Torá lo sostiene, que es el valor del Hofesh, el valor de la libertad y el concepto de libertad, a dónde nos lleva, no la libertad. Y Daniel dice, queda claro que hay dos caminos que se plantean a aquella persona que es libre pensadora, ¿eh? En el sentido de que por una parte te puede conducir a un placer desmedido, porque no podemos caer en esa idea del ajer, ¿no? De la libertad a tal punto que yo solamente me quedo buscando el placer, o el otro camino, que es una libertad que me da mucho miedo, que no sé cómo ejercerla, y Daniel plantea claramente los dos caminos, ¿no? El del miedo y el del placer. Por lo tanto, hay un anhelo aquí, primero hay unas fases de su propia experiencia de alma que va pasando, quiere ser libre y quiere tener paz al mismo tiempo. Claro, esto es un binomio complicado, porque en general los que tienen paz son aquellos que no buscan tanto en el libre pensamiento. En general es la paz del dogma. Entonces el dogmático está muy tranquilo porque ha construido, ¿no? La paz romana, la paz del cementerio, la paz donde no se mueve nada. Y lo que está planteando Daniel en esta obra, a mi modo de ver, es cómo encontrar la paz interior en medio del ajetreo de la libertad, en medio del ajetreo del libre pensamiento, en el desafío de ser librepensadores, pero al mismo tiempo sentir que podemos tener una paz interior. Y creo, a mi modo de ver, y por eso lo felicito públicamente a Daniel, ha conseguido, me imagino que claro, después de muchos años, como todos, ha conseguido que este binomio no sea contradictorio, que sea una gran oscilación. Ha conseguido un gran poder de libre pensamiento, pero una gran sabiduría para saber dónde están los canales que plantea la Torah. Es decir, también ha aceptado Geburá, ha aceptado los límites de la realidad, pero los ha aceptado, como dice Luria, endulzando los límites. Es decir, él endulza los límites, muestra que hay un camino de shalom, un camino de paz interior, que a pesar de que él plantea en un momento de la obra un laberinto, se puede salir de ese laberinto, uno no queda atrapado dentro del laberinto, que a veces el laberinto también es producto, a mi modo de ver, del libre pensamiento, pero que el libre pensamiento tiene un final, y es un final que yo se lo dejaría a Daniel. Así que felicidades, Daniel. La verdad que una obra excepcional, una obra no recomendable, más que recomendable, una obra de mucha profundidad, de mucha jojma, y te agradezco, bueno, en nombre mío, de la escuela, de todos los futuros lectores, esta obra que has hecho, porque realmente estás tú ahí, está tu alma vibrando, y era necesario, primero era necesario por ti, porque creo que esta obra hace una gran teshuvá de tu alma, es una gran herramienta redentora de tu propia alma. Yo que te conozco hace muchos años y que sabía tu deseo de llevar esto a la escritura, así que para mí, si ya cumple con tu ticún personal, para mí esta obra es bienvenida, pero creo y estoy seguro que va a ser un mapa para muchas almas que están en diferentes procesos de este camino. Así que muchísimas felicidades y ahora te dejo tu análisis, por supuesto. Shalom, shalom. Vaya introducción, cómo uno puede tomarse de ahí. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar compartiendo contigo esto. De alguna manera, este libro, en medio de él, entre sus encrucijadas, tiene muchas conversaciones de las que sostuvimos a lo largo de los años. Vivimos una vida muy paradójica. Vivimos una vida tan paradójica y los últimos años mucho más todavía. Ahora que las circunstancias, sobre todo el último par de años, las circunstancias de todos, las circunstancias de todo el mundo, nos han polarizado los extremos de las cosas de la vida. Entonces, hay un punto en el que
yo creo que alguien que intenta pensar rectamente se para ante la realidad tal como la tiene presentada y tal como la ha pensado hasta ahora, y se dice a sí mismo: si la mayoría de las cosas que uno prevería que deberían ocurrir no ocurren como uno las imagina, es posible que no estemos pensando bien la realidad. Es posible que no estemos entendiendo de verdad cómo funciona todo eso si ninguna de mis predicciones para bien se cumple. Si las cosas no andan como a mí me enseñaron que deberían andar. Y eso ocurre en todos los órdenes y cada vez más. Ocurre en la superficie del mundo, y ocurre en la salud, y ocurre en la salud mental, y ocurre en ese debate constante entre qué está bien y qué está mal. Y peor todavía, ocurre en la decadencia de ese debate. Ocurre en el hecho de que la mayoría de la gente ya no se pregunte qué está bien y qué está mal, sino que se deje llevar de las narices por miedos de todo tipo. Y hay un punto en que, caramba, cuando tú ves a tanta gente, pero tanta gente caer en eso, y reconoces los rostros de gente que se ha cultivado a sí mismo, que ha intentado ser bueno, que se ha propuesto llevar a cabo un proyecto de vida moralmente válido y enriquecedor de la sociedad y demás, y de repente están todos huyendo con pavor y viviendo en el espanto. Entonces, a mí eso me llevó el año pasado, después del curso que compartimos en la escuela, a darme cuenta que si hace mucho que quería poner sabiduría ordenada en libros, ahora era el momento, más urgente que nunca. Este libro de Sabiel es claro, es el centro de la colección. Este libro está basado en algo tan sencillo como una escalera de números, una escalera de 7 números, una escalera de 7 números que realmente me acompaña desde los tiempos de estudiar en la yeshiva, allá por mediados de los 80, y que se ha ido enriqueciendo a medida que la vida me ha llevado a entender más y mejor. Y realmente es una historia de mi propio pensamiento acerca de esto. Voy a hacer un desliz respecto de uno de los conceptos que tú viste aquí, y probablemente solo un desliz de palabra, pero una de las herramientas favoritas mías para armonizar las paradojas que se están pegando entre ellas es a veces revisar cuál de las palabras, cuál de los términos, cuál de los conceptos que estoy utilizando para encontrarme con una paradoja irresoluble admite resbalarse, admite irse por un camino de analogías hacia un concepto más amable con la idea de unidad. Digamos, una de las contradicciones fundamentales que la gente ve ante sus ojos es la oposición entre el amor y el odio. Ahora, personalmente creo, lo hemos conversado, personalmente creo que es una falsa oposición la de amor-odio, porque la postre amor y odio son lo mismo, solo que teñido de un signo distinto, una multiplicación por -1, pero a la postre son el mismo tipo de energía. Creo fundamentalmente que el opuesto del amor no es el odio, sino el miedo, porque al estilo del juego de piedra, tijera o papel, el miedo siempre vence al amor. Si no nos quitamos el miedo primero, como dice el rey David en Tehilim, primero surmerá, sal del mal, quítate del mal y después hace todo, haz el bien. Porque si tú pones el bien donde hay mal, el mal va a querer comerse a ese bien, como tú dijiste hace un rato. De modo que yo juego con eso y entiendo que el primero de los enemigos de nuestro shalom es esa idea de escasez en la que vivimos, que es connatural a la vida de este mundo. Porque como estamos en el mundo de la multiplicidad, donde hay múltiple nunca hay todo. Puede haber mucho, puede haber abundancia. Y esa abundancia puede, para los romanos, digamos, aquello de Tácito, donde hacen un desierto, dicen que han hecho la paz. Bueno, ahí la abundancia viene a decorar esa paz de los desiertos, pero el shalom hebreo no es eso. El shalom hebreo, la palabra shalom, sale de shalem, y shalem no es abundante, es completo.
Y Shalem no admite silencio, porque el Shalom que viene de Shalem necesita que todas las partes de cada todo estén en funcionamiento y en movimiento constante. Necesita de que haya ruido, de que haya muchos movimientos que parecen que se van a golpear, pero no se golpean, como en esos juegos de ruedas que armonizan de modos maravillosos. Eso es Shalom. Ahora, cuando yo logro advertir en mí mismo una oportunidad de Shalom, entonces la delusión de la escasez empieza a efuminarse, empieza a perderse en el aire, porque la escasez siempre es en comparación con algo. Cuando yo no estoy suficientemente presente en mí mismo y no sé cultivar el Shalom, la sensación de completitud en mí, entonces siempre voy a estar comparando mi presente con pasados, con futuros hipotéticos, con pasados que ya no existen, o con presentes de otros, tal como yo los veo. Y caramba, nunca mi presente va a encajar en un molde que no le está destinado, que no le es connatural, que no le sirve. El único modo de trabajar yo mi Shalom es hacer un camino que me lleva a reconocerme completo bajo toda circunstancia. El ejemplo más brusco que se me ocurre de eso, y de vuelta, tú dijiste, los cabalistas de verdad escriben desde la propia experiencia. No solo los cabalistas escriben desde la propia experiencia. Probablemente estarás de acuerdo conmigo que nadie escribe nada que no sea una parte de su propia autobiografía. De modo que, en lo personal, el ejemplo más brusco y fuerte y potente que tengo para dar en este momento es lo que yo estoy terminando de vivir yo mismo en persona en estos días. Después de 6 años de vivir en una casa en medio de un bosque, arriba de una montaña, en una aldea diminuta, haciendo una vida bastante ermitaña, con muchísimo espacio, 2 edificaciones y un jardín enorme y árboles frutales. De repente, circunstancias maravillosas de la vida del Creador me tomó así de los pelos y me llevó de un lugar al otro. Pero de repente todo eso se redujo a 32 metros cuadrados en un edificio muy loco que parece un barco pirata frente al mar. Y pasé de una casa de tierra, de flores, de troncos, de hojas, pasé a una vista que es todo aire y agua. Pasé de una frecuencia de tierra a una frecuencia de agua y aire y vientos marinos que me golpean el rostro y me hacen acordar aquellos años de viajar en barco de un lado para otro y sentir el viento en el rostro viniendo del mar y la sensación de infinito. Y a veces hace falta cosas así, no solo en el mundo físico, también en el pensamiento. A veces tenemos que pegar un viraje completo para ver cosas desde una sintonía completamente distinta. El nombre del libro, de alguna manera, lo dice todo. Tú remarcaste que yo llevo un camino en el libro que va desde Gesed hasta Malhut, y que no obstante, de modo natural, tiene que venir de Jochma, lo que está plasmado aquí, como toda palabra de Torá. El nombre del libro habla de eso. El nombre del libro es una bisagra. Esabiel, escrito en hebreo, es un nombre sagrado que aparece en la Kabbalah antigua y es recogido por el Ramaz en un libro que se llama Shorshei Shemot, las raíces de los nombres. Es un nombre de esos tan especiales, porque es un nombre que la expresión en hebreo que da este nombre es perfectamente traducible. Esa, bi, el. Son 3 palabras en hebreo, cuya traducción es portaré en mi divinidad. Y de eso se trata todo. Y por supuesto es un nombre que es manifestación de la sefirá de Da'at, de la conexión entre lo que viene de Jochma y la preparación hacia el mundo de la multiplicidad. Porque cuando yo estoy en Jochma y en Biná, yo estoy en plena conciencia de lo divino. No tengo, acaso, conciencia clara de lo de abajo, porque me queda muy estrecho. Yo necesito una traducción que me lleve a que las midot, las cualidades, las 7 sefirot inferiores
acá en este mundo de Asiá. Yo necesito que lo que hay en Jochma y en Biná se traduzca, se sintetice en Da'at, de modo que pueda ser portado en todas las Sefirot y por fin pueda ser portado por la Malhut, por mi vida en el mundo múltiple, en el mundo de la realidad esta ilusoria, llena de materia, llena de límites, llena de todo eso, que es como una codificación, es como una matrix, como cualquier otra metáfora que se nos ocurra, en la que vivimos en vibración entre eso que hacemos en Malhut y esto que Da'at nos botea desde Jochma y de Biná. Vivimos un tiempo tan prodigioso porque ahora hasta los más encumbrados científicos de nuestros días saben que lo que hay es vibración. Y nosotros en la Kabbalah lo sabemos desde siempre, pero valga una advertencia de humildad. Lo sabemos desde siempre, pero hasta donde yo entiendo, no sabíamos explicarlo hasta que vinieron los físicos cuánticos los últimos años y empezaron a explicarnos cómo funciona eso, y entonces abrimos el Zohar y nos lo queremos beber, porque lo entendemos completamente distinto, gracias a las herramientas nuevas de conocimiento humano. Pero si vamos a los físicos cuánticos, nos van a decir que la teoría del todo más aceptada que tienen hoy día es la que se llama teoría de cuerdas, que por supuesto no es la definitiva, pero es lo más cerca de algo que puedan consensuar mientras siguen sofisticándolo. Y claro, la teoría de cuerdas tiene la pequeña salvedad de que solo puede funcionar, dicen ellos, en 11 dimensiones. Y nosotros que sabemos que las Sefirot son 11 y son dimensiones, entonces nos sonreímos y hacemos un guiño cuando ellos dicen eso. Y enseguida nos aclaran, en esas 11 dimensiones lo que hay es pura vibración, como si fueran cuerdas de una guitarra o de un violín. Vibraciones. ¿Vibraciones entre qué? Entre arriba y abajo, entre derecha e izquierda, entre dentro y afuera. Todo vibraciones, al modo en que lo explicamos en Kabbalah constantemente. En ese mundo de vibraciones, Esabiel tiene algo más. La palabra, la expresión Esabiel en hebreo tiene valor numérico 345, que es igual que Moshe, Moisés. Y Moisés, por supuesto, en la Kabbalah tradicional está en la Sefirá de Netzach, pero en realidad, en lo profundo de su sustancia, está en la Sefirá de Da'at. Moshe toma las tablas de la ley, de alguna manera, de Jochma, directamente, y las baja a Malhut. No hay más Sefirá de Da'at que eso, y no hay más portaré en mi divinidad que eso. Y cuando llegamos ahí a Moshe, entonces, nos encontramos con que todo el trabajo de Esabiel es el mismo que el de Moshe. Moshe, voy a tirar solo este número, que ya lo hemos conversado en alguna ocasión, pero es la esencia misma de Esabiel. Moshe, cuando es 345, viene a ser el promedio, y no me voy a prolongar porque está en el libro muy explicado, pero es justo el promedio, justo el número del medio, entre 355, que es el creador del mundo, el creador en términos de Deus absconditus, o sea, el creador, esa presencia inmanente que no se ve, que quiere revelarse, pero hay que tener a quién revelarse. Y eso va a dar lugar a la creación de todo este mundo, la voluntad de Boré Olam, del creador del mundo, Deus absconditus, de convertirse en Dios revelado. Ese es 355. En lo que se va a convertir por vía de Moshe es Melech Malchei Hamlachim, es la expresión en la Torá. El rey de reyes de todos los reyes. Es un Dios revelado, es un Dios que pone su ley y todos los reyes están debajo de su ley. Y eso es 335. El trabajo de Esabiel, que es el trabajo de Moshe, 345, es esa vibración entre la divinidad inmanente y la divinidad revelada. Ese camino de vibración nos lleva desde la esclavitud de Mitzrayim, desde la idea de escasez, por toda una larga vía, y yo acabo y voy a cortar para que tú me interrumpas y demás, pero podemos hablar luego de la vía, por toda una larga vía hasta hacer florecer lo divino que hay en mí, en contacto perfecto con lo divino en que soy, al modo en que un remolino de repente adquiere conciencia de ser en realidad el río.
y te Bueno, devuelvo la palabra. gracias. No, aquí podemos, si quieres, empezar un pequeño diálogo, luego vamos a que la gente... Me gusta mucho el tema del miedo con el amor, esto que tú has explicado. También me gusta tu experiencia de pasar al aire y al agua, ¿no? Has pasado de la tierra, has pasado al Malhut y te has elevado a la Mem y al Aleph, ahora en el árbol de la vida, con lo cual vas camino ascendente, en cierto modo, al trasladarte de departamento más pequeño, pero estás vibrando en otro nivel, ¿no? Porque lo has nombrado por algún tema, ¿no? Es decir, te sientes que ese cambio geográfico te ha afectado positivamente, en cierto modo, a pesar... El cambio de setting, de repente estar parado donde tenía la sensación de haber agotado algo donde estaba. Uno de los lugares más hermosos de la tierra de Israel. Pero cuando tú estás mirando la tierra, tú ves las cosas en una mirada de tierra. Y fue maravilloso hacer eso estos 6 años. Traducir al lenguaje de tierra toda mi Torá, toda mi Kabbalah. Ahora hay un punto en que dices, ¿qué pasa si yo miro todo esto mismo desde otro punto de vista completamente distinto? Si cuando salgo de la puerta de mi casa diciendo bendiciones y expresando gratitud al Creador, no me encuentro un montón de árboles cubriéndome prácticamente por completo, con hojas que amo y frutos que amo y flores que amo, pero árboles que me llevan a reflexionar acerca de lo que pasa en ellos, sino que de repente me encuentro una inmensidad de cielo, una inmensidad de mar y un viento incesante y potente que viene desde las olas hacia mí. Inevitablemente vas a entender lo distinto. Vas a ver cosas que no viste, vas a ver otros colores, vas a ver otras tramas. Algo así. En esos términos, para mí, cada vuelco de este tipo ha sido siempre muy positivo. Pero este fue como diseñado especialmente dentro del trabajo de estar escribiendo. De todas maneras, también lo que yo veo, claro, yo puede que te conozca un poco más de manera privada como persona, más que como autor o como maestro, y entonces puedo entender que a veces el alma, y me ha pasado a mí, creo que nos pasa a todos, en tu caso, a mi modo de ver, es como una representación más radical de lo que nos pasa a todos. Es decir, para mí, tu alma muestra de manera más radical, o por lo menos siempre que has girado tu alma en alguna etapa de tu vida, ha girado muy radical, ha girado con toda su fuerza, ¿no? Y a mi modo de ver parece como que el alma busca el camino de su teshuvá, busca el camino de su tikkun, y cuando hay una zona de seguridad, que los psicólogos de alguna manera creen que nos estamos auto-boicoteando, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es buscar nuestro propio camino. Yo no considero un auto-boicot esos cambios. Se pueden ver negativamente, como diciendo, bueno, qué inestable, ¿no? Provocando ese tipo de cambios, pero es que el alma lo pide. El alma pide salir de la zona de seguridad, y creo que tú has sido siempre muy valiente, y yo te admiro por esto, de que has dejado fluir tu alma a pesar de la sociedad, a pesar de las relaciones sociales, a pesar de muchas cosas, y me parece que esto es muy importante. Creo que has sido tú un alma sin miedo. Primo Levi, haciendo referencia a la gente que estudiaba Cábala antes de la Segunda Guerra Mundial, decía, los cabalistas es esa gente sin miedo. Y a mí me parece que lo sin miedo en ti es algo muy, muy interesante para admirar, porque creo que al final el punto del miedo, que tú has planteado también, ¿no? Como justamente contrario al amor, y también contrario sobre todo al amor propio, porque no estamos hablando del amor solamente en términos sociales, sino en decidirse, en arriesgarse a ser lo que uno es. Yo creo que el tema de la teshuvá tiene un tema de un punto heroico, es decir, un punto heroico, es decir, si no hay algo heroico en esta vida, estamos muy mal. Para mí el punto heroico es la teshuvá, es decir, voy a ir a donde mi alma me dice que tengo que ir, y voy a ser valiente, y si no soy valiente, voy a tener que volver otra vez a hacer el tikkun, y muchos de nosotros estamos muy cansados de volver, querríamos no volver y hacer el tikkun. Entonces, la cuestión es que para mí la valentía está dada en esto, en no solamente intentar ser lo que uno es, sino que además realmente empujar la vida de uno a ese camino que tiene muchas desviaciones,
camino que tiene muchos aprendizajes, camino que tiene muchos obstáculos y camino que tiene muchos sufrimientos. Pero me parece que sigue siendo el gran placer de esta alma en esta encarnación, empujar con emuná hacia adelante. Es decir, ahí está lo heroico. Yo creo que lo heroico de la Kabbalah y del judaísmo en general es emuná, es confianza. ¿Qué nos hace en algún punto, visto desde afuera, un tanto inconscientes, como gente que perdió un poco la conciencia, cuando en realidad es una supraconciencia, ¿no? Es decir, en realidad esa supraconciencia vista de afuera parece que estamos todos locos dentro de la Kabbalah, pero en realidad los que estamos metidos dentro empujamos en un punto tan fuerte, porque en realidad lo que estamos buscando es el propio destino de nuestra alma, por eso digo lo heroico. Y me parece que en esto eres tú un radical de lo heroico. Eres un radical de lo heroico. Sí, sí, bueno, tú te vas a reír por tu humildad, pero en serio yo te lo digo, ¿eh? No se me habría ocurrido usar la palabra heroico para eso, pero lo dibuja muy bien porque la teshuvá es la palabra clave, sin duda. Ahora, lo que pasa es que en general el modo en que se vende la teshuvá es como una prisión donde vas a tener una zona de confort. Y la teshuvá es todo lo contrario de eso. Porque teshuvá implica, mira, a mí me gusta este dibujo. Nosotros vamos creciendo en la vida y nos vestimos de cosas. Primero nos visten nuestros padres, digamos, nuestros maestros, nuestros mentores, pero de a poco nos vamos vistiendo de cosas, nos vestimos de títulos, nos vestimos de currículums, nos vestimos de cosas hechas, de éxitos, de fracasos, de heridas, de traumas, de deseos. Y todo eso es como andar cargando vestimenta y ponerle que tú te sientas identificado de alguna manera con todas esas vestimentas. A medida que va pasando el tiempo, vamos cargando más y más, hasta que llega un momento que, caramba, para poder presentarme de verdad, yo tengo que tener varias capas de ropa encima y varios sombreros distintos, y voy caminando encorvado así. Y hay un momento en el cual teshuvá implica retorno, y eso, el retorno es hacia adentro. Entonces, para hacer un retorno hacia adentro y sentirme libre, tengo que sacarme de encima todo eso. Porque todo eso hay un punto en que se convierte en cáscara muerta. ¿De qué te sirve? Yo no te quiero interrumpir, pero yo he llegado a este punto, a una conclusión, que me parece que esto es así. La yesod, o lo que socialmente llamamos, porque aquí no estamos desnudos hablando, estamos vestidos físicamente. Entonces, la yesod no podemos abandonar algún tipo de vestimenta que eligen en general el que está afuera. El proceso de sacar las vestimentas es nuestro por completo, absolutamente nuestro. Si el otro quiere tomar la vestimenta que quiere de ti, es decir, si el otro quiere tomar tu kipá como vestimenta, o tu barba como vestimenta, o mi currículum como vestimenta, en realidad es un problema del otro, no es un problema mío. Lo que yo tengo que hacer es buscar en mi alma cómo me libero. Por eso yo coincido completamente contigo del tema del trabajo interior. Es decir, porque al final la sociedad te viste de alguna manera, no puede como no vestirte. Hay una desesperación social por siempre vestirnos, en definitiva. Aquí la gran pregunta es si uno se cree o no esta vestimenta. Ahí está el problema. Es decir, si uno se cree esta vestimenta, estamos ante un gran problema. Pero si uno no se cree la vestimenta, por más que te vistan de oso, yo no me siento oso, pero bueno, si la gente me dice que soy un oso, ¿me entiendes? Acá yo creo que entre Yesod y Tiferet... Es buenísimo eso, es buenísimo lo que dices porque va perfecto con la metáfora de los opuestos como escasez y shalom. Porque el único modo de que los demás me mantengan vestido con las vestimentas que me ponen, que son todas las etiquetas que nos dan, ¿no? Si yo vivo en conciencia de escasez, si yo tengo miedo de que a mí me falte algo porque alguien más, si yo tengo miedo de sentirme yo desamparado por necesitar del amparo de otros, entonces yo voy a dejar que me sigan vistiendo como quieran. Y no solo que me vistan, digo, dentro de que me vistan implica que administren mi tiempo, que me digan cuándo puedo hacer esto, cuándo puedo hacer lo otro, que administren mis listas de prioridades, que me griten en el teléfono qué tengo que hacer mañana a las 10 de la mañana. Digo, no importa. Si yo tengo conciencia de shalom conmigo mismo, y ahora después, si te parece, voy a contar muy esquemáticamente el camino que propone Sabiel para eso. Cuando yo tengo conciencia de shalom, yo soy como el Beit HaMikdash, como el templo, que tiene ventanas,
pero no tiene ventanas construidas de modo tal que la luz de afuera entre e ilumine el recinto. Tiene ventanas de modo tal que la luz de adentro salga e ilumine hacia afuera. Y eso es absolutamente fundamental, porque el otro no es una amenaza para mí si yo tengo shalom. El otro es una oportunidad de empatía para mí en todo caso. Y si yo vivo en shalom con lo que yo sé como teshuvá, como respuesta que me guía a lo largo de la vida, lo que yo necesito y lo que me corresponde va a ser mío. Y el otro está solamente para servirme de espejo. Y yo estoy para servirle de espejo a él. Bueno, me gusta mucho tu concepto de Teshuvá como camino de libertad, como camino de retorno al origen y no como camino de zona de seguridad, porque lamentablemente casi los seres humanos por completo, no solamente en la tradición judía, no solamente en la Kabbalah, han tomado la Teshuvá de un modo tan deprimente, tan extraño, tan distorsionado, que cuando uno dice que es Baal Teshuvá, es decir, alguien retornante, es una persona que de repente se disfrazó. Yo muchas veces digo, yo también retorné a mi esencia. Y entonces, ¿usted por qué no se pone equipada? Bueno, porque probablemente mi esencia no es ponerme la equipada. Así que yo hice teshuvá. Con lo cual, a veces el laico está haciendo la teshuvá interior. Acá el problema que tenemos es que si el que viste esa vestimenta cree que por la vestimenta se teshuvá, andamos muy mal. Es decir, creo que por eso digo que tú eres un radical de lo heroico, porque creo que tú te vistes y dices, esto es honestamente lo que he visto, es una vestimenta elegida. Cuando es una vestimenta elegida, desde el interior nadie puede decir nada, porque no es que toda vestimenta es atacable, sino que al final tiene uno una identidad y una vestimenta, pero esa vestimenta ha sido elegida de lo más profundo de tu ser, que esto es siempre lo que yo he visto en ti. Cuando tú no te sentías representado por esta vestimenta, cambiabas la vestimenta, y he visto a lo largo de muchos años que tú has cambiado realmente tus vestimentas, sinceramente lo has cambiado. Entonces, a lo que voy es, claro, ¿por qué vuelvo a lo heroico? Porque creo que la gente, esa zona de seguridad, esa vestimenta, y además, lo peor, ¿no? De la mente, de la biná, de Lilith, la parte oscura de la biná, cuando te dice que teshuvá es aceptar la vestimenta, es decir, es justamente al revés, es aceptar la vestimenta, no, es justamente sacarte las vestimentas, con lo cual a mí me encanta el concepto de teshuvá que tú propones. Hay que cambiar la idea del yugo por la idea de alas. Así es, así es. Es decir, la Torah como camino de libertad, no camino de sojuzgamiento, ¿no? Es decir, muchas veces alguna persona me llega a decir, a mí me conviene convertirme al judaísmo, mire, yo le digo, usted se puede convertir al budismo, al cristianismo, al judaísmo, a lo que quiera. Ahora, si usted va a aumentar su felicidad, conviértase. Ahora, si usted se va a meter en un yugo donde va a empezar a sufrir y lo va a tomar de manera negativa, preceptos y leyes que no las va a poder cumplir, está tomando un camino inverso al concepto de teshuvá. Usted se está alejando del camino de su alma. Mira, yo lo que te propongo, porque contigo podríamos hablar, imagínate un uruguayo y un argentino hablando, esto podría ser de toda la noche, ¿no? A mí me encantaría que la gente que está aquí, casi más de 60 personas, que nos están oyendo y están participando, y a todos les agradecemos la participación, que nos puedan llegar preguntas, sobre todo al autor, que es el responsable de esta obra que a mí me gusta mucho, que podamos, bueno, tener, ¿hay Lina? ¿Hay sí, sí, preguntas? tenemos algunas de Bueno, empecemos. Bueno, un segundo, yo propondría, si les parece bien, sí, para poder hacer foco con las preguntas y no decir varias veces lo mismo, dedicar 4 minutos a contar cómo es el esquema que propone el libro, muy en corto, porque hay que leer el libro en realidad, y entonces pasamos a las preguntas que acaso puedan focalizar mejor. Perfecto. Agrego a lo que acabas de decir recién, allá en una computadora está subiendo a YouTube en este momento un video que se llama Conviértete en ti mismo, que es mi respuesta primera a quien viene a hacer esas preguntas. El proceso de teshuvá absolutamente personal. Entonces, muy sintéticamente, el libro lo que propone es un camino que empieza en el número 610 en hebreo, es el único número que voy a decir, cada elemento es uno más. 610 es caminos de shalom. No es shalom, es adoptar como actitud un camino que me conduzca hacia el shalom.
si yo no asumo como actitud vital un camino que me conduzca hacia el shalom, sino que yo quiero estar peleando con ese por lo que hace, y aquel que ocupó el estacionamiento, y aquel que saca el perro, no va a funcionar esto así. Tengo que empezar para lograr el camino de Teshuvá interno mío por caminos de shalom. Caminos de shalom me habilita a recibir Torah, a recibir la ley, a recibir el mapa del laberinto. Y cuando yo descubro verdad en la Torah, hago un pacto con la Torah, que es la tercera etapa. Ya estamos en el 612. Ese pacto que yo hago con la Torah es un pacto que me ayuda a vibrar con la Torah a través de 613 herramientas, que algunas son de conexión y otras de desconexión. Que esas herramientas me llevan a lo largo de todo un proceso de varios niveles de libertad, al nivel más alto de libertad que se llama Herut, 614. Y después de eso hay dos etapas fundamentales. Cuando yo tengo la libertad más grande que puedo tener, porque incluye el conocimiento de la ley y de la responsabilidad, yo puedo apuntar a percibir divinidad desde la carne. En el mundo material puedo sofisticar y sutilizar mi percepción para encontrarme a Dios en todas partes. Y el último paso de eso, que va a ser la conexión perfecta entre lo divino que hay en mí y todo lo divino en que soy, es la frase que aparece en la Gemara que dice Hamakom Imaleh Hesronja, 616. El lugar sagrado, lo divino en que soy, va a suplir tu escasez siempre. Si no te apuras tú a rendirte antes por miedo, o por vestimentas o cosas así. Ese es el camino que propone Sabiel para la felicidad de shalom completo de cada quien, logrando ser plenamente conscientes en presente de todas nuestras capacidades, de todas nuestras posibilidades, y con ayuda del Creador también de la misión que vinimos a cumplir por aquí. Hasta aquí estoy abierto y atento. Amén, amén. Felicitaciones, Daniel. Y bueno, Lina debe tener ahí la... Tengo. Preguntan, he comenzado a leer su libro y menciona que uno encuentra la luz en la Torá. Mi pregunta es, ¿cuál es el mejor camino para adentrarse en su estudio? Caramba, la pregunta es un poco general, como para ser contestada rápido. Ahora, me quedo con el principio de la pregunta que dice, he empezado a leer su libro. Creo que en la continuación del libro vas a hallar una larga serie de respuestas. El libro también propone que no solo en la Torá vas a encontrar lo que tú estás buscando, porque desde el momento en que somos occidentales, cultos, hispanoparlantes, etcétera, tenemos un montón de referentes que tenemos que prestarles atención para llegar a entender lo que estudiemos. De modo que en el libro, por ejemplo, traigo algún ejemplo del taoísmo y de alguna otra fuente más que nos ayudan a entender de la Torá también. Yo puedo sugerirte que en realidad este libro te va a dar unos cuantos pointers, unas cuantas flechas que indican caminos para seguir adelante en el estudio. Por supuesto, estamos estudiando juntos de modo sistemático el camino de este libro en los distintos espacios, en Telegram, en YouTube, sobre todo en Telegram y en YouTube, y en otros 6 libros que salieron entre tanto y que espero que vamos a tener la oportunidad de compartirlos también por aquí en este foro maravilloso. Y hay un próximo libro a punto de estar pronto que se titula Sanar el alma, que trata de ir mucho más adentro todavía en lo vivencial del proceso de teshuvá personal. Por ahí va. Bibliografía fuera de eso, hay muchísimo para contar, entre ellos los libros de mi amigo Mario también tratando al respecto. No, me gusta mucho la cita al taoísmo y a otras disciplinas. Si se levantaría Maimónides, se pondría a llorar de la emoción. El Sin pobre duda. que no Aristóteles, tanto, y que en ese momento fue tan perseguido. Así que bueno, no sé si hay más preguntas. Sí. Sí, Lina tenía una lista larga. Me gustaría conocer más del movimiento de lo divino en que soy a lo divino que hay en mí. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se complementan? A ver, vamos a cambiar un poco la formulación de la pregunta. La descripción del camino es un libro entero, y en todo caso decenas de horas de video. Pero la idea empieza aquí. Nos cuenta la Torá en Bereshit, en Génesis, en el relato de la creación, que el hombre fue creado con 2 características
y no son características, llamémosle chispas, dos inserts divinos. El hombre fue creado con el tselem de Elohim, que viene a ser la semblanza, un dibujo, un diseño. Lo podríamos, si quieres entenderlo, como el dibujo del Adam Kadmon, del hombre primordial, que es el mundo que queda más adentro todavía que Atzilut, que emanación, una forma específica que lo divino pone como impronta en su criatura hombre. Y esa forma, así como la forma de una casa o de otra casa, por ejemplo, me condiciona hacia algo, me hace propicio determinado tipo de pensamiento, de movimiento, de rutinas, de valores, de actitudes. Tselem. Eso, el Tselem es una parte de lo que llamo lo divino que hay en mí. Cuanto más trabajo mi conciencia hacia adentro, cuanto más me esfuerzo por estar, no me esfuerzo, cuanto más elijo, más firmemente, no requiere esfuerzo, requiere elección libre y responsable. Yo elijo estar presente en mis circunstancias actuales absolutas y buscar entenderlas, vivirlas, acogerlas, realizarlas con todo lo que soy y tener shalom con ello. Las circunstancias no van a variar mi shalom, porque yo tengo el tselem de Hashem, tengo el tselem de Dios, tengo la forma que lo divino me ha dado para entendérmelas con todo lo que venga a mi encuentro en este mundo. Y tengo también dmut en hebreo. Dmut sale de domé, que es similar, que es idéntico. La demut que tengo, de acuerdo a la demut de Elohim, fue creado el hombre. Eso me pone adentro de una suerte de tejido analógico, en el que yo me parezco en mis cualidades, si quiero y si las desarrollo y si las revelo. Yo puedo hacerme domé, hacerme semejante en mi nivel, en existencia física, en mis cualidades, a las cualidades del Creador. Cuando yo hago eso, lo divino en que soy, porque nos enseña la Kabbalah, que el Creador, Dios, hizo un trabajo de tzimtzum, de contracción, como si fuera de sí mismo. Voy a decir esto en un minuto, en una pregunta en Zoom. Pero una contracción desde el centro imposible de sí hacia los costados, como para crear un espacio vacío en que crear todo lo que está creado. Así lo enseña el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria. Y entonces todo lo que hay alrededor de mí, todo aquello en lo que yo me muevo, la sustancia en que me muevo, es Dios. Y cuando yo me asemejo en mis cualidades a lo divino que percibo, entonces estoy haciendo como si fuera eso que parecía un límite entre yo y lo divino, se vuelve como líquido. Hay un ida y vuelta constante, porque yo estoy imitando las cualidades del Creador, me estoy identificando con el Creador, y al hacer eso, creo en mí mismo la aptitud de percibir como soy bendecido por el Creador. Y entonces percibo divinidad en mí y percibo divinidad en todo. Es un principio de respuesta. En el libro está mucho más en profundidad, por supuesto. Espero de todos modos que se haya entendido. Gracias. ¿Cómo se aprende a dejar de experimentar conciencia de escasez? Con un ejemplo. Con un ejemplo. Con cualquier ejemplo. Es una cuestión de amor, de amor a mí mismo. Es una cuestión de más fácil que dejar de experimentar conciencia de escasez, es decir, experimentar conciencia de shalom. Y entonces ya no hay lugar a la conciencia de escasez, porque su lugar está ocupado por el shalom. Yo puedo usar, mira, anécdotas muy de lo cotidiano, incluso de esta mudanza que estoy terminando de acomodar la casa nueva en que vivo. Se perdieron, primero que nada tuve que deshacerme de un montón de cosas, por supuesto de las que no pensaba deshacerme en principio. Y después se perdieron y se rompieron un montón de cosas, y se perdieron cosas muy valiosas. No encuentro, hace una semana que estoy buscando la mitad de los tomos, de mis 23 tomos de Zohar, me faltan 11. Y es mi Zohar, no es un tema que puedo comprar otro, claro que puedo comprar otro, pero son mis tomos de Zohar que me acompañan hace 20 años. Entonces hay que hacer shalom con eso, porque de repente me senté un día, hace 3, 4 días acá en esta casa,
y empecé a enumerar todo lo que me falta, o todo lo que llegó roto, y qué sé yo qué. Y al cabo de 3 minutos paré, y dije, a ver, mi presente es tal que el inventario de lo que hay acá es lo que hay. Entonces yo puedo dedicarme a angustiarme y a estar triste y a reclamar y a salir a buscar por todo el mundo dónde se quedaron las cosas que me faltan o quién me compensa por las cosas que se rompieron. Y yo voy a juntar haciendo eso angustia y malos sentimientos y capaz que reclamo una compensación que no recibo y sigo quedándome con eso en la cabeza, con rencor. Y dentro de 2, 3 años todavía me acuerdo de ese tipo que me rompió, seguramente no queriendo, la perilla del horno. Todo eso es solo hacerme daño a mí mismo y quedarme atrapado en la conciencia de escasez. Y cuando me quedo atrapado en la conciencia de escasez, soy inhábil de conseguir shalom, soy inhábil de teshuvá, soy inhábil de descubrir mi tikkun, estoy peleando contra algo. Y cuando estoy peleando contra algo, es como si estuviera parado en medio de la calle con una bolsa de monedas de oro, que es todo mi capital, y lo estuviera tirando libremente así, porque el único capital de verdad con el que vinimos a este mundo es el tiempo. Es el presupuesto de tiempo, instante por instante, que nos tocó para hacer algo acá. Y ese algo que vine a hacer acá seguramente no es sentir que me falta esto y que me falta lo otro y salir a buscarlo. No. El modo de aprovechar cada instante que me fue regalado en este mundo y aprovecharlo al máximo es ser feliz en ese instante, sean cuales sean las circunstancias que me tocan. Esto es lo heroico, esto es lo heroico. Esto es lo heroico de la emuná. Lo heroico de la emuná, ¿no? Pero funciona total. Así. Claro que funciona así, sí, funciona así. Lo que pasa es que el problema es que muchas veces nos vamos desviando porque vamos bajando a la fragmentación y no nos damos cuenta de esto. Al final no nos damos cuenta que ese es el camino y los vamos perdiendo. Pero bueno, ahí también está el aprendizaje. Pero de todas maneras es un refuerzo de la emuná. Esto es la emuná por completo. Y vuelvo... Es el Keter de más arriba del todo en Atzilut. Por eso. Es el Keter más interior. La fe, saber que es posible, es el motor de todo. Y eso lleva a la voluntad. Ahora, si tú empiezas en la fe de que todo es posible, luego tienes el oneg, el deleite, el segundo Keter, te deleitas con eso que es posible, entonces no hay modo de que jamás en tu vida te deprimas, porque la emuná y el deleite, el oneg, producen voluntad, despiertan la voluntad, despiertan el deseo de hacer. Y entonces sigues en un camino de deleite y si se te caen 2 de las 4 ruedas del auto en el camino, pues sigues andando con las 2 que quedan. Y seguramente a donde tienes que llegar vas a llegar. Capaz que no es a donde tú creías que tenías que llegar, pero vives en shalom con las circunstancias que te tocan. Es una maravilla lo afortunado que eres, lo rico que te conviertes de repente, porque todo tu tiempo es tuyo y tienes tanto bueno para hacer en todo ese tiempo con solo conseguir hacer shalom con tu vida. De eso se trata. Y después que nos vengan a meter miedo como quieran. Preguntan. ¿Salir de la cultura común requiere quizá elegir según nuestro deseo profundo? ¿Salir de los límites externos e internos y abrirnos a las infinitas posibilidades? Creo que la clave no es... La clave de tu pregunta está en la palabra salir. No hay que salir de ningún lado. Bueno, ahí está el problema, ¿no? La gente cree que entró en algún lugar. Porque para salir es que la gente cree que entró en algún lugar. El problema es que tampoco entramos a ningún lugar. Sí, pero aparte la gente muchas veces cuando intenta caminos de teshuvá de cualquier tipo, sea que se ponen un sombrero hasídico, o sea que se hacen Hare Krishna, enseguida empiezan por creer que todo lo demás estaba mal. Y eso es un problema porque eso te hace divorciarte de ti mismo. Si tú naciste en Buenos Aires y leíste de joven a Cortázar y leíste a Borges y te emocionaste con poesía porteña con toda la fuerza y lloraste con Frida Kahlo y viviste en una dictadura y después viviste en democracia, no hay modo de que todo eso no incida
en quién eres ahora y en quién vas a ser para siempre por el resto de tu vida. Aunque todas las mañanas me pregunte por qué no nací en Uruguay, ¿no? Es lo que sea, no importa, pero acaso es algo que estoy seguro que tú vives igual que yo. Toda la literatura que tú y yo y la filosofía que consumimos de jóvenes, no de dentro del mundo de la Torá, la de afuera. Todo eso, no, de alguna manera, es de los principales factores que nos permiten hoy día hablar de lo que hablamos en un lenguaje que quienes vienen de esa cultura pueden comprender. Entonces no fue en vano haber leído Rayuela 3 veces o tener las obras completas de Borges al lado de la Torá en la Bueno, lo que estantería. pasa es que eso nos permitió decodificar de alguna manera en nuestra cultura lo que nosotros pudimos leer de la Torá, ¿no? Es decir, una decodificación, pero yo creo que además se agrega una decodificación marginal a lo, digo marginal en el buen sentido del término, marginal a una cultura europea que vio la única salida en el nihilismo, es decir, en la no salida, porque Europa quedó estancada. Y como decía Nietzsche, tenía que venir la furia de lo marginal, ¿no? De América Latina o de África o de Asia, porque en realidad Europa se estanca en un momento cultural, no sé si en la primera, en la segunda o en qué guerra mundial, y se estanca porque tiene una filosofía que no lleva a ninguna parte, ¿no? Sartre, el nihilismo, realmente, prácticamente podríamos decir, suicida, ¿no? Una falta de voluntad de vivir. Sin duda. Por eso yo creo que, volviendo a la pregunta, la clave no es salir, es resignificar. Es lograr, es atribuirle un significado nuevo a las cosas. Absolutamente. Mira, si tú eres un borracho que tomas una botella de whisky todas las noches y la tomas porque la tomas y ya está, yo tengo una solución para ti, eso te está haciendo muy mal. Pero si en vez de tomarlo así, yo te voy a sugerir que te sirvas el whisky y hagas una bendición, hagas una brajá. Y en esa brajá agradezcas, vas a estar agradeciendo el whisky de que dispones y vas a estar pidiendo que ese whisky te haga bien. Y seguro que vas a estar con tus sentidos espirituales mucho más despiertos que de uso y no vas a tomar más allá de lo que te hace bien, porque existe una bendición que te une con el carácter divino de todo lo que te rodea. Al fin y al cabo, nadie te promete que tengas dinero para comprarte una botella de whisky, no importa lo que hagas. Ahora, si lo tienes, quiere decir que eso tiene carácter divino. Eso es un regalo de Dios, no importa cuánto trabajas para conseguirlo. Podría no estar, como todo. Podría caer una piedra sobre la casa de alguien, no lo quiera Dios, o bombas como vemos en cada lugar en conflicto, y de repente la persona se salva. Pero como pongo acá en el libro, en una moreliana, siguiendo a Rayuela, una moreliana de Yair Menachem, digo, hay un punto, el tipo se salvó, pero no están más mis incunables, y no están más mis cuadros, y no están los dibujos que hicieron mis hijos cuando eran bebés, y no están los higos en almíbar que tenía en la heladera. No hay nada, se va a un mundo. Yo tengo que ser capaz de seguir estando entero, también ahí. Porque tengo que atribuirle un significado que me dé shalom. Claro, lo que pasa es que tendríamos, y lo digo con mucha humildad y honestidad al mismo tiempo, la posibilidad en la Kabbalah de una resignificación constante a medida que vamos profundizando en el Sod. Es decir, lo que nosotros tenemos es una herramienta de profundizar sobre todos los elementos de la realidad y los vamos resignificando y vamos redescubriendo por el resignificado algo que nunca vimos. Entonces, claro, si el otro no tiene esta herramienta, le tienes que decir, a ver, ¿qué está fallando? ¿Por qué? ¿Y por qué no resignifica? Queda su percepción atrapada en una estática mental que no lo lleva a ninguna parte. Entonces, claro, este punto de la resignificación me encanta porque al final, cuando los sabios decían el Peshat, el Remes, el Derash y el Sod, lo que estaban diciendo es una resignificación constante, va subiendo y bajando de niveles de interpretación. Ahora, eso es abstracto, lo hago en el campo de la experiencia y la resignificación es que, a mi modo de ver, se acrecienta la voluntad en la significación, en la resignificación. Para mí se acrecienta el entusiasmo en esa resignificación porque ves un mundo nuevo. Es decir, ves un mundo otra vez, te levantas a la mañana y dices, wow, este mundo es un mundo a descubrir, un mundo de Sod, un mundo nuevo. Es decir, la resignificación a nivel de Sod es un entusiasmo brutal.
No sé si te pasa a ti, pero bueno, yo creo que a ti yo creo que seguro te pasa a ti por lo que has escrito y por tu vida, ¿no? Es bellísimamente adictivo. Yo a eso lo llamo sencillamente aprender a pensar desde la Torá. Yo eso le llamo dejar que la Torá me enseñe a pensar. Y hay que ser muy humilde para eso, porque todos creemos que sabemos pensar y que sabemos pensar mejor que otros. Pero de repente viene la Torá y te da vuelta todo el panorama y te enseña a atribuirle significados distintos a las cosas y valores distintos a las cosas. Y es con lo que empezamos la conversación hace un buen rato. De repente, con los valores que yo le atribuía a las cosas, con los significados que les veía, no hay shalom. No puede haber shalom. Entonces debe estar equivocado el modo en que yo lo veo, porque el Creador no me debe haber hecho un mundo en el que sea imposible tener shalom. Y cuando yo aprendo a pensar distinto y agarro una escala numérica inocente que me traza todo un camino en el cual puedo interabsorberme con divinidad, entonces digo, caramba, estaba entendiendo todo mal. El problema es que tenía que aprender a pensar. Para eso escribimos libros. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que escribimos libros para nosotros mismos, para saber si estamos aprendiendo a pensar nosotros, ¿no? Por supuesto. Bueno, no sé, Lina, si hay más preguntas. Esto puede ser increíble. Vamos con una última. ¿Para qué aún en este mundo hay tanto miedo a la paz y la libertad? ¿Para qué o por qué? Olvídate de paz y libertad. El miedo. Los dos grandes opuestos son el miedo y el shalom, aquí, o el miedo y el amor, es lo mismo. Y decir miedo es decir conciencia de escasez, porque miedo tú no tienes nunca de algo que está ocurriendo. Tienes miedo de cosas que no están ocurriendo y que podrían ocurrir. La conciencia de escasez es la conciencia de aquel que tiene hoy todo lo necesario para hoy, pero tiene miedo, pánico de no tener mañana lo necesario para mañana. Entonces vive en sensación de escasez. Hoy tengo muchísimo más que lo que preciso, pero mejor lo guardo y lo atesoro, no sea cosa que mañana no haya. Y de ese modo mantiene lleno su recipiente y entonces no recibe más mañana. Y si recibe más mañana, ese más se apelmaza con lo que tenía y no soltaba por miedo a que mañana no haya. En cambio, si tú vives con shalom, tú sabes que tienes en cada instante, y ahora estamos hablando de cosas físicas, dinero, cantidad de ejemplares de algo, yo qué sé. Tú sabes que tienes ahora lo que precisas ahora. Y tienes fe completa en que haciendo lo correcto con eso, entrando en el fluir natural de la bendición sagrada, entrando en el fluir natural del diálogo entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy, no ha de faltarme nunca justo lo que en cada instante conviene a mi camino que tenga. De eso se trata. Lo que pasa es que nos enseñan toda la vida a pensarlo al revés. Te enseñan toda la vida, cuando vas a donde te normatizan, normalizan, te enseñan a tener miedo, a garantizarte el futuro, a trabajar toda la vida para un día morirte estando jubilado y morirte de tristeza porque ya no sabes qué hacer, porque ahora que no trabajas no tienes tiempo o sabiduría para inventarte un hábito nuevo. Y las cosas son en realidad completamente al revés, con que solo trabajes con los conceptos correctos, que es lo que traté de brindarte aquí. Muchísimas gracias, Daniel. Queremos saber nada más. Lina lo va a tener en su editorial, en Hochman. No sé qué pasará con el libro, cómo se puede adquirir. La gente que lo quiera adquirir, ¿qué hace? Bueno, primero que nada, Lina tiene todos los links. El libro los he pasado. Disponible en nuestra tienda editorial en gumroad.com/Daniel Ginerman. Ahí van a encontrar este libro y los otros 6 que hemos sacado más pequeños en el camino. Este es el libro central. Y incluso van a encontrar una posibilidad de entrar al proyecto del Templo de Pasos, que es donde estamos haciendo plegarias y meditaciones y cosas muy interesantes. Y en Amazon también se encuentra, para quien lo quiera en formato impreso. En Amazon está disponible en tapa blanda como este que tengo aquí, e incluso en tapa dura, que dicen quienes lo han comprado que sale muy lindo en tapa dura. Yo no he tenido todavía el honor de verlo. Daniel, muchísimas gracias, un placer,
un honor. Muchísimas gracias a todos los que han compartido este hermoso momento. Bendiciones, Berajot, Munash Leimá, confianza completa y a seguir adelante. Gracias. Lo mismo para ti, querido, y para Lina y para todos los presentes. Que sigamos teniendo el privilegio de hacer cosas buenas y benevolentes, cosas buenas que hacen bien y así, juntos, en vibración. Amén, Shalom, amén. shalom, shalom para todos.